Espero que estemos animados para escuchar la palabra de Dios y gracias a Dios por el tiempo que podemos cantarle, amén, y exaltar su nombre. Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias Nehemías capítulo 4. Si es la primera vez que nos visita, estamos en una serie en el libro de Nehemías, tu llamado para construir el reino de Dios. Antes de poder dar lectura a la palabra de Dios, quiero invitarte a orar y darle gracias a Dios por el privilegio que tenemos de poder escuchar su palabra. Así que les quiero pedir acompañarme en esta oración. Señor, estamos muy agradecidos, Dios, por su bondad y su misericordia, mi Señor. Gracias porque usted es bueno, fiel, amoroso, misericordioso. Nos ha dado el privilegio, mi Señor, de estar acá y poder abrir, escudriñar, escuchar su mensaje, Señor. Mi seguridad, Señor, no se encuentra en mis palabras, ni en mi conocimiento, Señor, ni en mi mente, Señor. Mi seguridad se encuentra en lo que Isaías 11 enseña, Señor, que tu palabra, Señor, es enviada con un propósito y regresará a ti, Señor, cumpliendo el propósito por el cual tú la has enviado. La seguridad de mis hermanos no está en la suficiencia del hombre enfrente, pero está en la suficiencia de las Escrituras. Así que, mi Señor, que ese sea nuestro enfoque, nuestra esperanza, nuestra roca, como acabamos de cantar, Señor. Tú eres la roca inconmovible, donde nosotros estamos seguros, Señor. Así que, mi Señor, que podamos entender, aprender y seamos corregidos por tu palabra, Señor. Y te damos gloria y honra a ti por lo que tú nos vas a enseñar, nos vas a mostrar hoy por medio de la Escritura. Gracias, mi Señor. En tu nombre oramos. Amén. Quiero invitarlos entonces a leer, abrir sus Biblias en Nehemías. Si necesita Biblia al final del pasillo, o puede levantar su mano si necesita una Biblia para leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Es un privilegio el que tenemos de poder abrir la palabra de Dios. Ok, vamos a leer el capítulo 4. Para los que estuvieron la semana pasada, pues hacemos un salto del capítulo 2 al 4 y van a entender por qué un poco más adelante durante la prédica. Y dice así, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este pobre debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó, esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces oré, escúchanos Dios nuestro, porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa y no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas, los asdodeos, se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores están cansados y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos y los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hicieran guardia, con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo,
recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Vamos a llegar hasta ahí. Todo el capítulo habla sobre lo mismo. Los versículos 15 hasta el 23 están dentro del contexto de los primeros versículos, ¿ok? Entonces vamos a llegar hasta ahí porque tenemos mucho que abarcar y queremos aprovechar el tiempo que Dios nos da para hacerlo. Y si tu vida es para la gloria de Dios, si has decidido en tu corazón que tu vida es para la gloria de Dios, que has decidido vivir de esa manera para exaltar, glorificar, honrar a Dios con todo en tu vida, eso significa una cosa: tendrás oposición. Eso no es un mensaje popular hoy en día porque nadie quiere encontrar oposición. Nadie quiere encontrarse con una guerra espiritual. Y lo que vemos aquí, lo que encontramos aquí es precisamente eso. Lo vemos en Nehemías 4 y por eso hacemos el salto. El capítulo 3, si ustedes lo leen, hay una descripción de cada persona trabajando, enfocadas, haciendo su mejor esfuerzo por la gloria y el reino de Dios, construyendo las murallas. En el versículo 6 dice que ellos pudieron completar la muralla hasta la mitad de su altura porque habían trabajado con entusiasmo. En el contexto del hebreo, dice que habían puesto su corazón en el trabajo. Estaban muy animados. Estaban construyendo y trabajando para el reino de Dios, pero encuentran oposición. Nehemías y sus hombres se dedicaron a un trabajo serio. De hecho, trabajaron duro por construir el reino de Dios. Ellos sabían que su trabajo duro, la gracia de Dios, el poder de la mano de Dios estaba sobre ellos. Entonces, cuando una iglesia decide enfrentar la tarea de predicar, proclamar, exaltar y honrar a Dios, tiene que esperar la oposición. Cuando tú has decidido en tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos, con tu cónyuge, en el trabajo, donde estés, en tu ciudad, en tu barrio, de vivir para la gloria de Dios, vas a esperar, o va a haber, o habrá oposición. Este pasaje nos enseña o nos da información valiosa para aquellos que queremos vivir para la gloria de Dios y exaltar el nombre de Dios. Pero nos da también discernimiento y sabiduría espiritual para trabajadores espirituales en la guerra espiritual. Y tal vez ahorita en sus mentes hay un poco de temor por lo que estoy mencionando sobre guerra espiritual. Y entiendo el temor, la confusión o la ignorancia muchas veces que tenemos sobre este tema debido a la mala información que se ha manejado en las iglesias o la cultura evangélica. Hay dos polos opuestos. Muchas veces las iglesias ponen un enfoque demasiado en Satanás y sus demonios. Y ahí nacen tantas teologías de atar, desatar y andar persiguiendo a Satanás y sus demonios. Y cada cosa que ocurre en la vida es por un demonio o cosas así. Y tenemos el otro extremo de personas que rechazan y no tienen una práctica adecuada acerca de la vida espiritual. Dicen, no ocurre nada, ser básicamente agnóstico. Pero hay una verdad acerca de la vida y la guerra espiritual. No en vano, Efesios capítulo 6, del 11 en adelante, enseña que debemos ponernos la armadura. Porque Pablo habla acerca de la armadura y ponernos y vestirnos, ponernos la armadura y vestirnos de la armadura para resistir las artimañas del diablo, dice. Porque es real la guerra espiritual, pero hemos empujado hasta un extremo idolátrico a la guerra espiritual. Y lo que Nehemías nos enseña aquí es sabiduría espiritual. Si ustedes buscan en Colosenses, y quiero que lo busquen en sus hogares, Colosenses capítulo 1, 9 al 10 dice, mi oración, Pablo está orando, dice, es para que todos ustedes tengan sabiduría espiritual y comprensión espiritual. Estas dos palabras son muy importantes porque la sabiduría espiritual es la información que Dios tiene en su palabra, lo que extraemos de la palabra de Dios bíblicamente. Y la comprensión espiritual es la práctica de esa sabiduría espiritual extraída de la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos comprensión y sabiduría espiritual acerca de estos temas. No dejarnos engañar ni guiar por lo que las masas enseñan que no viene de la palabra de Dios. Sí existe un ser maligno, malvado, con demonios.
De hecho, en 1 Pedro 5, 8 al 9 dice, estén alerta, cuidado, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces no podemos ser negligentes de no hablar del tema, pero darle un contexto bíblico acerca de lo que es la guerra espiritual. Así que si usted ha decidido con todo su corazón, con toda su fuerza, amar a Dios con todo lo que usted es, usted va a encontrar oposición y guerra espiritual. ¿Por qué? Es muy sencillo. Si usted decide ser parte o Dios lo trae al equipo de la luz, significa que el equipo de las tinieblas va a estar en contra de usted. Si usted ha decidido proclamar el Evangelio fielmente, significa que Satanás va a estar en contra de lo que tú estás haciendo. Si una iglesia ha decidido ser piadosa, vivir para la gloria de Dios, va a encontrar oposición. Si su misión es que el reino de Dios crezca en esta nación, va a encontrar oposición. Una iglesia que predica el Evangelio, que convence a los pecadores de su maldad, de su pecado y que lleva a la persona a la presencia de Dios, de un Dios santo, va a encontrar oposición. Si una iglesia apunta a Cristo, lleva a la cruz de Cristo, al arrepentimiento de Cristo, encontrará oposición. Cuando las ovejas de esa iglesia viven para su gloria, en una vida obediente a la palabra de Dios, una vida santa y piadosa, encontrarán oposición. Entonces, habrá guerra espiritual. Un poco de entendimiento. ¿Cuándo empezó la guerra espiritual? La palabra de Dios enseña que Satanás, o Luzbel, cuando fue creado como un ángel excepcional. Pero dice que en su corazón él quiso ser igual a Dios. Quiso subir al trono y sentarse en el trono de Dios. Ahí empezó la guerra espiritual. El mundo, o Satanás en este caso, en contra de la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios y de los designios de Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias a partir de este momento? Satanás es arrojado con sus demonios. Viene como en forma de serpiente a la mujer. ¿Y qué hace Satanás? Y hay guerra espiritual porque él pone dudas acerca del carácter de Dios. Entonces muchas veces la guerra espiritual no tiene nada que ver, y sí vamos a aclarar esto muy bien, pero no tiene que ver muchas veces con lo que muchas iglesias han enseñado, han dicho acerca de los demonios. Todo es la culpa de los demonios. Entonces cada cosa que ocurre en la vida del creyente es que tenés que atar ese demonio, o alguna enfermedad es que tenés un demonio, cuando la palabra de Dios no enseña eso. Porque la guerra espiritual en el huerto del Edén fue una guerra acerca de la verdad. Porque Satanás sembró mentiras en el corazón de Eva y engaño en su corazón. Era una lucha por la verdad. Cuando hablamos sobre guerra espiritual en la iglesia que proclama la verdad va a encontrar oposición. Por supuesto hay guerra fuerte y oposición demoníaca. Pero el contexto sobre eso es la predicación de la verdad. Nos hemos convertido en iglesias en cazadores de demonios, pero no hemos tomado tiempo para escudriñar la Escritura y que la Escritura nos revele quiénes somos nosotros. Estamos más preocupados por hacer una cacería en todas las ciudades, pero no estamos preocupados por escudriñar la verdad de Dios, que la verdad de Dios revele en nuestro corazón. Es fácil atar algo que no puede ser atado. Si ustedes leen Apocalipsis 19, ustedes van a entender la verdad sobre el diablo y sus demonios. Ha sido vencido y está escrito en el libro de Dios que va a ser arrojado al lago de fuego y azufre. ¿Por qué entonces dedicamos tiempo, las iglesias dedican tiempo a querer destruir o apresar algo que ya ha sido condenado y vencido en la cruz del Calvario? Un mal entendimiento del Evangelio. Entonces, cuando decimos cada intento para que el reino de Dios avance traerá consigo oposición, la gente rechaza eso. ¿Y saben por qué? Porque lo que está buscando es salud, fama, riqueza, poder, honor y gloria personal. Cuando dicen en la iglesia va a haber oposición, va a haber guerra espiritual. En este mundo habrá persecución. Entonces podemos entender qué está buscando entonces. En Lucas 9 y 57 en adelante, Jesús está hablando sobre 3 ejemplos de personas que querían seguirle. El primero le dijo, quiero seguirte. Y Jesús le dijo, ni siquiera tengo donde recostar mi cabeza.
No le siguió porque este hombre buscaba ¿qué? Comodidad. El segundo hombre, el ejemplo de Jesús diciendo, sígueme. El segundo hombre respondió, permíteme ir a enterrar a mi padre. El contexto del original dice, o la frase, que el padre no estaba muerto. Lo que él estaba esperando era la herencia del padre cuando éste muriera. ¿Qué estaba buscando entonces? Seguir a Cristo con todo su corazón y su fuerza. Él estaba buscando seguir a Cristo, pero ir con recursos para seguirlo. El tercer hombre que sale en el contexto, igual, no quiere seguirle. Mi pregunta es, ¿por qué tú estás dando tu vida para el Evangelio? ¿Qué estás buscando y qué estás pidiendo a cambio? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por la gloria y el reino de Dios? Porque si es así, no va a importar si hay oposición o no, porque tu mirada está puesta en quien te llamó. El problema cuando pensamos, no quiero sufrir oposición, estás pensando demasiado en ti, en lo que yo voy a sufrir, en lo que yo voy a experimentar, en lo que no quiero pasar, en lo que deseo en lugar de la oposición. Ustedes saben por qué es tan popular ahora atar en las iglesias que deberían de predicar el evangelio verdadero, atar y atar y atar, desatar y atar, desatar y atar, porque no quieren pasar tiempo sobre sus rodillas o escudriñando la palabra de Dios. Es fácil atar y desatar. Eso es muy fácil porque empiezan a decir ato y desato. Pero ha pasado tiempo escudriñando la palabra de Dios para que Dios revele la perversión en su propio corazón, la maldad en su propio corazón, de ver cuán lejos está de Dios. Es fácil echarle la culpa a Satanás por tus propios pecados. Fue un pecado, fue un demonio que de repente me indujo, pero no fue entonces tu propio corazón malvado y perverso que te indujo y te empujó, negando la providencia de Dios en su palabra, negando el carácter de Dios en su palabra, simplemente seguiste tus deseos pecaminosos. ¿No es eso la realidad? No, fue un demonio. Lo que se ha enseñado en la iglesia evangélica, en Latinoamérica, ha sido falso. ¿Por qué? Por la teología de la prosperidad. Si no eres rico, si no tienes recursos, si no tienes salud, si no tienes honor o gloria personal o fama personal o una posición respetable, es culpa de Satanás. Él se ha posicionado de lo que te pertenece. Ve y reclámale a Él. Ve y desata esas bendiciones que te ha robado Satanás. Basura. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Pero sí nos dice, estén alertas, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice que estemos alertas. Si ustedes leen 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 en adelante, dice Pablo, nada de esto me sorprende. Satanás se viste como ángel de luz y sus seguidores, hablando de sus demonios, se visten como mensajeros de justicia. ¿Saben por qué se viste como ángel de luz? Porque la guerra espiritual está en oposición de la verdad. Jesús dijo, la verdad te hace libre. La artimaña de Satanás es siempre mentir acerca del carácter de Dios. Si tú no pasas escudriñando la palabra de Dios, tú eres presa fácil. Si tú no pasas viendo cuál es el carácter verdadero de Dios, tú estás propenso al engaño y caer en las garras del león. Cada intento por el reino de Dios avance traerá consigo oposición. ¿Por qué empiezo diciendo sobre el Evangelio? ¿Qué estás buscando del Evangelio? Porque cuando tú sabes el costo de seguir a Cristo, no estás preocupado por la oposición. Estás preocupado por honrar, glorificar a aquel que te llamó para vivir para su gloria. El temor a la oposición es simplemente que no estás confiando en el carácter de Dios. Lo cantamos ahorita, tú eres la roca. Estamos seguros en la roca. Estamos confiados en la roca. Y pensamos que cuando viene la oposición, Dios se ha olvidado de nosotros. El costo de seguir a Cristo es elevado. Si ustedes leen y apunten este texto, 2 Timoteo 3:12, si quieres vivir una vida piadosa, tendrás oposición. La garantía del Evangelio no es salud. Las promesas del Evangelio no son riquezas monetarias en esta vida. La promesa del Evangelio es vida eterna y conocimiento del Dios verdadero.
Ahí está el problema de la guerra espiritual con la que hemos crecido, escuchando, porque nos pasamos tiempo escudriñando la palabra de Dios. Quiero invitarlo a buscar dos textos rápidamente. Santiago 4:7, y lo vamos a comparar con otro texto. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice así: así que humíllense delante de Dios. ¿Cómo puedes resistir la guerra espiritual? Dice, humíllense delante de Dios. No dice peleen, o aten, o desaten, o reclamen. Dice, humíllense delante de Dios. Y dice una palabra, resistan al diablo. ¿Qué significa resistir al diablo? Vamos a verlo. Y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios. ¿Qué significa resistir? Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leerlo del versículo 6. Primera de Pedro 5, después de Santiago sigue Primera de Pedro. Versículo 6, así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué significa resistir? Ahí se lo está diciendo. Pongan toda su ansiedad en Él. No es de resistir y pelear, es de tener la mente en la fuente de tu poder. Es poner tu anhelo, tu ansiedad, tu esperanza en la Escritura. Es vivir aferrado al Evangelio. Después dice, estén alertas, cuídense o vigilen. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero manténganse, dice, firmes contra él y sean fuertes. ¿En qué? En su fe. Esa es la manera de resistir. Esa es la manera de persistir. Esa es la manera de permanecer firmes. Manténganse firmes en el conocimiento de Dios, en la verdad de Dios, fuertes en su fe. ¿Cómo puedes resistirlo? Lee la Escritura. ¿Cómo puedes resistir las artimañas del diablo, las mentiras que él envía sobre su carácter, sobre su verdad, sobre sus promesas? Lee la Escritura. Conoce a Dios por medio de la Escritura. Crece por medio de su conocimiento. Resístelo poniendo tu mirada en Él. En ningún momento la Biblia dice otra cosa que eso. Pónganse la armadura del Evangelio. Si ustedes leen detenidamente, cada parte de la armadura es una vocación al Evangelio. Pónganse el cinturón de la verdad. ¿El cinturón de qué? De la verdad. El calzado del Evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Está diciendo, regresa a las Escrituras. Nútrete de las Escrituras. Pon tu mirada no en las circunstancias, pero pon tu mirada en el Señor. La oposición vendrá. Vamos a regresar a Nehemías. Y estos hombres empezaron a gritar, a humillar, a perseguir a Nehemías porque está construyendo el reino de Dios. Ha sido enviado para eso. La crítica aumentará cuando el mundo no comprende que Dios puede hacer cosas gloriosas por medio de un grupo de hombres insignificantes. Va a haber oposición, va a haber crítica. Y cuando la crítica es más intensa, puede traer consigo temor a nuestros corazones por escuchar la crítica o la oposición o la persecución en lugar de escuchar la verdad de Dios.
nosotros no podemos entender la guerra espiritual sin entender la soberanía de Dios en todo. Sería tener un mal entendimiento sobre la vida espiritual si no tenemos un entendimiento correcto sobre la soberanía de Dios. ¿Han leído Job? Todo el libro. ¿Quién inició la conversación con Satanás? Dios. ¿Y qué le dijo? ¿Has visto a mi siervo Job? Cuando Job reconoció lo que estaba pasando, él no dijo, Satanás, te ato o te reprendo. Él dijo, Dios da, Dios quita. Lo que hemos visto, o que hemos o tal vez crecido creyendo, ha sido una distorsión del Evangelio. Lo que ustedes tienen que reconocer inmediatamente, hay perversión en el corazón de Tobías, Sanbalat, hay maldad en sus corazones, pero detrás de esa maldad está Satanás trabajando. Pero detrás de todo eso está Dios en control, porque Él es soberano. Les hago una pregunta, ¿era la voluntad de Dios que la pared fuera reconstruida? ¿Cuál es su respuesta? ¿Es la voluntad de Dios que esta pared sea reconstruida? Amén. ¿Por qué Él no paró la oposición? ¿Por qué Él no la detuvo? Hay un propósito mayor del que nosotros a veces no vemos. ¿Por qué lo permitió? Para que puedas poner tu esperanza y tu mirada en Él. Vamos a buscar un texto, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Si ustedes leen Primera de Pedro, es impresionante. Él dice, tras oposición, ver la gloria, la majestad, el poder de Dios. Pero vamos a leer Tesalonicenses 1:5. Y Dios usará. ¿Quién usará? Dios. Esa persecución para mostrar su justicia. 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino. No simplemente Dios está permitiendo la oposición para que nosotros podamos poner nuestra esperanza y mirada en Él, sino porque Dios está trabajando por medio de la oposición, la persecución y la guerra espiritual para mostrar su justicia y hacernos dignos de su reino por el cual sufrimos. Algo muy importante en el versículo 6, en su justicia, Él, Dios, les dará su merecido a quienes los persiguen. ¿Quién va a hacer eso? ¿Nosotros entonces tenemos que hacerlo? No, porque dice que es Dios. Entonces, tener un entendimiento correcto, cada intento que el reino avance, vamos a encontrar oposición. ¿Deberíamos estar resistiendo esto? No, deberíamos estar trabajando con más fuerza en nuestros corazones para estar firmes cuando esto venga. Porque Él dice, manténganse firmes y fuertes en la fe. Ese es nuestro trabajo. Ahí se encuentra la guerra espiritual. Porque cuando Satanás tire los dardos de engaños y mentiras, nosotros vamos a estar firmes en la fe y el conocimiento de Dios. Vamos a buscar un texto rápidamente. De 2 de Tesalonicenses podemos ir dos libros más adelante, en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado. Se soporta el sufrimiento. Eso significa que cuando venga la oposición, cuando estemos bajo guerra espiritual, que eso sucede todos los días. ¿Ok? ¿Por qué sucede todos los días? Porque todos los días estamos escuchando mentiras. Aún nuestros propios engaños y deseos en nuestros corazones están ahí. Entonces todos los días es una lucha entre el carácter verdadero de Dios por medio de la Escritura y las mentiras que nosotros mismos creemos o las mentiras que escuchamos o los dardos de Satanás acerca del carácter de Dios. Por eso dice, pónganse la armadura diario para que puedan resistir las artimañas del diablo. Ahora dice, soporten el sufrimiento, eso es resistir. No peleen,
pero resistan como un buen soldado. Si ustedes leen 1 Timoteo 6, versículo 12, dice, pelea la buena batalla. Cuando Pablo escribe la palabra pelea, el original de esta palabra es agonizomai, de donde nosotros sacamos la palabra agonizar. Eso significa pelea hasta agonizar, pero no en contra, sino con el Evangelio. Nútrete del Evangelio. Por eso hay una tanta necesidad de poder depender de la palabra de Dios. La manera de responder a la oposición o la guerra espiritual es oración. ¿Qué hizo Nehemías cuando estaba escuchando los gritos, vituperios? Estaba escuchando las burlas, las amenazas. Oré al Señor. Oró al Señor. La dependencia en Dios se hace más evidente cuando oramos. Si tú dependes de Dios, significa que tú eres un hombre o una mujer de oración. La pregunta, ¿qué tan dependiente eres de Dios? Va a ser respondida simplemente cuánto tiempo dedicas a orar. Porque la dependencia de Dios se hace evidente cuando oramos. Eso fue lo que hizo Nehemías. Él oró personalmente, pero más adelante le enseña a todo el pueblo, dice, oramos juntos. No empezaron a decir nada en contra, sino ir a Dios para que Él responda. ¿Leyeron la oración de Nehemías? Escucha a Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. Te dice, oye, pero ¿no deberíamos de amar a nuestros enemigos? La oración no es una oración por venganza personal. La oración es una petición a Dios que intervenga por su propia gloria y su propio honor. Tenemos muchas veces problemas con este tipo de oraciones porque pensamos, pero no deberíamos de amar a nuestros enemigos, pero Él no está orando simplemente para que Dios intervenga. No está orando para que Dios haga lo que tenga que hacer por su honor y gloria y majestad. Nehemías simplemente está haciendo lo que muchos salmistas, en muchos salmos se encuentra. Busquemos Salmos 94:1 para tener claro esto. Simplemente una oración para que Dios haga y muestre su favor a su pueblo. Salmo 94, versículo 1, versículo 2. Oh Señor, Dios de venganza, oh Dios de venganza, haz que tu gloriosa justicia resplandezca. ¿Cuál es la oración de Nehemías? Simplemente está diciéndole, mi Señor, mi Dios, escucha la burla, escucha lo que están diciendo, pero resplandezca tu gloria y tu majestad sobre esto. Haga lo que usted tiene que hacer para que su reino avance. Han sido entregados en tus manos sus enemigos, glorifícate sobre ellos. Levántate, oh juez de la tierra, y dale su merecido a los orgullosos. ¿Podemos orar nosotros así? Quiero hacerte una pregunta para responderte si podemos orar así. ¿Estás trabajando para el reino de Dios de la manera que lo hacía Nehemías? No simplemente que encuentras oposición o guerra espiritual porque tus zapatos no te quedan. Eso no es guerra espiritual. Ni siquiera hables tu boca en el trabajo sobre Cristo. Ni siquiera hablas y discipulas o enseñas a tus niños sobre el Evangelio y piensas que lo que pasa en tu vida es guerra espiritual. Lo que les estoy diciendo es que la guerra espiritual viene por contender entre la verdad del Evangelio, la verdad que nos hace libre por medio de la suficiencia de Cristo, versus las mentiras del mundo. Tus propios engaños. Salmo 79. Vamos a ver otro salmo. Salmo 79. Versículo 12. Oh Señor, multiplica 7 veces tu venganza
contra nuestros vecinos por la burla que han lanzado contra ti. Esto es una oración, ustedes pueden llamarle, decir, una oración bastante fuerte, ¿no? ¿Puedo orar eso? Tengo un vecino que no me cae muy bien. Y decirle, Señor, multiplica 7 veces tu venganza sobre mi vecino, porque cada vez que barre su cuneta, tira su basura a mi lado. La oración no es eso. La oración está diciendo, Señor, que su gloria y su honor esté encima de cualquiera. Que su honor y su gloria sea lo que persigamos y buscamos. Que sea tu justicia, tu verdad y tu honor lo que proceda en nuestra vida, lo que salga en nuestra defensa, lo que salga en nuestro rescate, que sea tu propio honor y tu propia gloria, no mi venganza personal, ni lo que yo deseo, ni lo que yo quiero, pero tu gloria y tu honor. Simplemente es una oración para que la gloria de Dios prevalezca sobre todo. Y sí tenemos que amar a nuestros enemigos, pero la gloria de Dios prevalece sobre todo. La persecución y la guerra se intensificó. ¿Qué hacemos cuando la oposición es más intensa? Entonces ora más intensamente. No hay otra razón, no hay otra forma que hacer. Lee más apasionadamente su palabra. Canta su palabra, lee su palabra, escudriña su palabra, memoriza su palabra, predica su palabra, habla de su palabra. Cuando la oposición es más intensa, entonces sé más intenso, intencional en leer la Biblia, en orar. El pastor Charles Stanley dijo, de rodillas somos más altos y más fuertes. ¿Saben por qué es popular el hecho de atar y desatar? ¿Por qué no queremos pasar tiempo de rodillas? Simplemente me levanto en la mañana, ato y desato lo que quiero para que todo me salga bien, pero no quiero pasar tiempo de rodillas, que Dios escudriñe mi corazón por medio de su palabra. ¿Qué hacemos entonces con la intensidad de la oposición? Simplemente prioriza tu tiempo de oración y tu tiempo en la palabra. ¿Qué hizo Nehemías? Dice que reagrupó a la familia y puso a las personas en los lugares en los que la muralla estaba débil. Simplemente ve y profundiza en tu tiempo de escritura, en tu tiempo en la escritura. Ten disciplina de correr al trono de gracia. Ten disciplina de correr al trono de gracia. Quiero hacerles una pregunta y no quiero que la respondan, simplemente para ustedes. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Lo que haces en tu tiempo libre es lo que representa el valor que tú le das a la eternidad. ¿Ves televisión? ¿Juegas videojuegos? ¿Te reúnes con tus amigos a platicar de cualquier cosa, deportes, mujeres? ¿O estás platicando sobre el sabor de la última cerveza o cosas así? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Lo que haces en tu tiempo libre representa el valor que le das a la eternidad. Entonces ten cuidado de cómo estás invirtiendo tu tiempo. Ten disciplina de correr al trono de gracia. Disciplina, no deseos determinan el destino. Disciplina y no deseos determinan el destino. Esta frase también es del pastor Charles Stanley. Así que sé disciplinado en orar. Sé disciplinado en leer la Escritura. Conocerle, entenderle. Vamos a leer Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Versículos, déjenme ver. Ok, del versículo 6. Filipenses 4, 6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias
por todo lo que Él ha hecho. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. Si estamos experimentando guerra espiritual en nuestras vidas, oposición a lo que estamos haciendo para el reino de Dios, dice, no se preocupen por nada. Aunque es intenso a lo mejor, o la crisis, o la situación difícil en tu vida, o los problemas, o el desánimo, pero dice, no se preocupen por nada. En cambio, dice, oren por todo. Y dice, díganle a Dios lo que necesitan. Y después dice, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Amén. Ahora sigue algo muy importante. Así experimentarán la paz de Dios. ¿Cómo? No se preocupen, oren, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente. ¿Cómo puedes resistir? ¿Cómo puedes estar firme? Dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente. ¿Dónde empieza la guerra espiritual? Cuando nuestros propios deseos pecaminosos nos empujan a no confiar en el carácter de Dios. Cuando escuchamos la mentira del mundo y Satanás acerca del carácter de Dios. Entonces dice, oren para que la paz de Dios cuide su corazón y su mente. ¿Por qué hace este énfasis en el corazón y la mente? Porque ahí van a entrar las mentiras. Satanás solo necesita una semilla pequeña de mentira en tu corazón para que crezca un gran árbol de engaño en tu corazón. Pero necesitas orar para que la paz de Dios proteja el corazón y tu mente mientras viven en Cristo Jesús. Ahí está la victoria. En tu capacidad para reprender, andar persiguiendo demonios y nombrar todo lo que sucede por la culpa de ellos. Hay bastante guerra espiritual. Eso lo dice Efesios 6. Pero tenemos que entender cómo debemos pelear esa guerra. Dice que la paz gobierne tu corazón y tu mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahí está el éxito de la guerra. ¿Cómo resistir a la oposición? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás escudriñando la palabra de Dios? ¿Estás creciendo en el conocimiento de Dios? Segunda de Corintios 10:5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La mayoría de tu desánimo, de tus preocupaciones, de tu ansiedad es producto de que no conoces a Dios como deberías conocerlo. Y Satanás está feliz porque tu desánimo, tu descontento, tus preocupaciones y ansiedad es porque no pasas tiempo conociendo a Dios. Él no necesita levantar los huestes de Satanás en contra de ti porque tú no has pasado tiempo escudriñando la Escritura. Ya estás vencido, estás derrotado por el simple hecho de no pasar tiempo en la Escritura, conociendo quién es Dios. Destruimos argumentos, eso es 2 Corintios 10:5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué dice? Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Estás llevando todo pensamiento cautivo a la suficiencia y el poder de Cristo? Cuidado con lo que estás escuchando y dónde estás poniendo tu mirada. Cuidado con lo que estás escuchando y dónde estás poniendo tu mirada. Veamos el estrago de quitar la vista de Dios y poner nuestra vista en las circunstancias. Satanás está enviando mentiras y engaños al corazón judío para que tengan temor y paren la obra. Eso ha sido su artimaña desde Génesis. Sembrar duda en el corazón del hombre para que no confíe en el carácter de Dios, para que no ponga su confianza en Él, para que no cree en las promesas de Él. Vamos a ver el versículo 10 del capítulo 4. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. ¿Después de qué? De escuchar las críticas, las burlas, después de escuchar las amenazas
el vituperio, las críticas, empezaron a quejarse. Y dicen, los trabajadores se están cansando. Muchas veces la guerra espiritual viene por medio del desánimo. Satanás quiere desanimarte para que tú pierdas fuerza. Entonces, la burla, la oposición, la opresión, simplemente es para desanimarte. Y con el desánimo quitar tu fuerza. Porque dicen, ya estamos cansados. O sea, se quejaron, ya no había ánimo. ¿Se recuerdan que leímos en el versículo 6 que habían terminado la mitad de la muralla? Iba hasta la mitad porque su corazón estaba en eso. Pero ahora se estaban quejando. Hay desánimo en su corazón. Pero el desánimo trajo consigo cansancio, ya no hay fuerza. Y después dice, estamos cansados y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Una pregunta, ¿habían más escombros cuando iniciaron la muralla, sí o no? ¿Por qué ahora están diciendo que son demasiados? La muralla va a la mitad. Eso significa que no hay tantos escombros como ellos dicen. Te desanima, quita la fuerza, te quita la visión. Simplemente porque no estás confiando en el carácter de Dios, has quitado el desánimo, tu ánimo en el Señor, has puesto tu fuerza en las circunstancias, estás perdiendo la visión. ¿Qué sigue? Vamos a ver, los trabajadores están cansados, estoy en el versículo 10 del capítulo 4. Los escombros que quedan por sacar son demasiados, jamás podremos construir la muralla. Te desanima, te quita la fuerza, quita la visión, pierdes confianza. Jamás podremos. Una pregunta, ¿cuándo pudieron? ¿Cuándo pudieron? Nunca estuvo en su fuerza, nunca estuvo en su capacidad. Constantemente Nehemías le dijo, porque la mano del Dios Todopoderoso está sobre nosotros. Cuando iniciaron lo sabían, no eran ellos. Habían pasado alrededor de 150 años con las ruinas en el suelo tiradas ahí. Nunca fue su fuerza. Simplemente las mentiras de Satanás distorsionan tu entendimiento y la claridad para poder seguirle y confiar en Él. Han perdido el ánimo, pierden fuerza, pierden visión, pierden confianza. Esto sigue. Versículo 11. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Versículo 12. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, van a llegar de todos lados y nos atacarán. Te desanima, pierdes la fuerza, pierdes la visión, pierdes confianza, pierdes seguridad y vives en temor. ¿Acaso no es eso lo que pasa cuando la gente anda demonizando todo o poniendo demonios a cada cosa? Es puro temor. No viven en la libertad de Cristo. En lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue suficiente. Dice que cuando Cristo resucitó entre los muertos, Dios puso por estrado las huestes. Dios tiene dominio y control de ellas. ¿Han leído Colosenses? Esa es la respuesta para la guerra espiritual. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. La suficiencia de Cristo. Si usted quiere una respuesta sobre la guerra espiritual, Cristo es suficiente. Él dominó, Él controló. Él dice, el texto, Colosenses capítulo 2, versículo 13, hizo un desfile, avergonzándolos públicamente en la cruz del Calvario. Y nosotros estamos empeñados en seguir persiguiendo demonios que han sido avergonzados por medio de la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario. Perdemos el ánimo, fuerza, visión, confianza. No hay seguridad, estamos en temor. ¿Qué hacemos? Empezamos a buscar ídolos para cada una de esas áreas. Buscamos un ídolo en nuestro corazón que nos anime. Buscamos un ídolo en el corazón que nos dé fuerza. Entre más ídolos, por supuesto, más temores. Entre más ídolos,
más temores. ¿Sabes la razón del desánimo que nos enseña Nehemías con este escrito? La razón es por falta de convicción. Quiero volver a repetirlo. La razón de tu desánimo es por falta de convicción en quién es Cristo, en quién es Dios y cuáles son sus promesas. La razón del desánimo en la vida de un creyente está escuchando demasiadas mentiras, está escuchando demasiadas falta de convicción en quién es Cristo, quién es Dios y sus promesas. La razón de tu desánimo es que estás pensando demasiado en ti mismo. ¿Qué dijo el pueblo? Estamos cansados. ¿Quiénes? Nosotros estamos cansados. Son muchos escombros, no podemos, es demasiado trabajo, tenemos temor y tenemos miedo. Estás poniéndote a ti en el centro. Estás pensando demasiado en ti mismo. Mucha de la guerra espiritual no es causa de los demonios o Satanás. Ellos hacen su trabajo, por supuesto, en querer detener el reino de Dios. Pero muchas veces la guerra espiritual es producto de un mal entendimiento del Evangelio, de un mal entendimiento de quién es Cristo, de un mal entendimiento de quién es Dios, de un mal entendimiento de qué dice su palabra acerca de Dios. Estamos escuchando más mentiras, muchas mentiras, y estamos creyendo demasiadas mentiras. Estamos poniendo nuestro enfoque en nosotros mismos. ¿Qué debemos hacer? Pongan su mirada en Cristo. Pongan su mirada en Dios. Veamos lo que dice el texto 14. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles, a los demás del pueblo, y les dije: no tengan miedo al enemigo. No tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. ¿Cómo puedo luchar la guerra espiritual? Nehemías 4:14. Pon tu mirada en la suficiencia de Dios, en su carácter, en su persona, en lo que la Biblia dice que es. Dirige tu atención y toda tu vida en Dios. Centra tu vida en Dios. Lucha, como dice 1 Timoteo 6:12, la buena batalla. Eso significa predica la palabra de Dios. Sé persistente en tus convicciones que nacen de tus tiempos íntimos por medio de la palabra de Dios. Nunca vas a ser temido por Satanás y sus demonios si nunca tomas en serio la palabra de Dios. Él no necesita andar perdiendo tiempo con la gente que no lee la Biblia. No necesita andar perdiendo tiempo con la gente que no tiene un corazón y una pasión por la palabra de Dios. Su enfoque va a ser aquellos hombres, aquellas iglesias que viven para la gloria de Dios y predican la palabra de Dios, que toman en serio la palabra de Dios, que se postran para que Dios se glorifique. Recuerden lo que decía 1 Pedro: humíllense ante el gran poder de Dios. Cuando la iglesia hace eso, tiene la atención del diablo y sus demonios. No antes. Entonces, ¿debemos tener miedo por eso? De ninguna manera. Apocalipsis 19. Él ha sido vencido. Él ha sido vencido por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No tengan miedos. La oposición vendrá, la persecución vendrá. Pero recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Pero dice: sirvan, luchen por sus casas, sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas. ¿Qué significa eso para nosotros en este contexto? En ese contexto era guerra física, real. En este contexto, como iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos a luchar? Discipulemos nuestras esposas, discipulemos nuestros hijos. Padres, pasen tiempo en la Escritura. El primer libro que habla sobre guerra espiritual es Deuteronomio. Tomen tiempo para leer Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué dice? Padres, tomen tiempo para discipular, entrenar a sus hijos en la Escritura. El otro libro que habla sobre guerra espiritual es Colosenses, todo Colosenses.
¿Y qué enseña Colosenses? Cristo es suficiente. No necesitamos nada más que ser completos en Cristo. En Cristo estamos completos. En Cristo se han cumplido todas las promesas para el creyente. ¿Qué necesitas tú para discipular a tus hijos? Simplemente venir al Evangelio y enseñar el Evangelio. Hijos, ¿qué necesitan hacer ustedes? Crecer en el conocimiento de Cristo. No solo la batalla de sus padres, es su batalla también. Resistan las artimañas del diablo, las mentiras del mundo. ¿Cómo? Permanezcan firmes en el Evangelio, escudriñando su verdad. Dirige tu atención y tu vida en Dios. Lucha por sostener la verdad de las Escrituras. Lucha por sostener la verdad de Dios. La verdad los hace libres. Eso requiere esfuerzo y disciplina, sí. Requiere coraje para pelear de la manera correcta, sobre tus rodillas, conociendo y reconociendo al Dios Todopoderoso. Antes de terminar, quiero leerles un texto en Proverbios 21:31. Habla acerca de nuestra condición, nuestra condición activa, pero al mismo tiempo nuestra condición pasiva en la guerra espiritual, en la oposición, en todo el Evangelio. Proverbios capítulo 21, versículo 31. Dice así: el caballo se prepara para el día de la batalla. Está listo para pelear con su fe. Está listo para pelear con la verdad del Evangelio. Revisen Efesios 6. Ponte el cinturón de la verdad. Necesitas hablar la verdad. Como Proverbios 3 dice, en amor y con verdad. Pero hablar la verdad. Entonces el caballo se prepara para el día de la batalla. Pero dice, pero la victoria le pertenece al Señor. Ser disciplinado en estudiar la palabra de Dios, vivir por medio de la Escritura, en obediencia a lo que la palabra de Dios enseña. Pero deja la batalla al Señor. Pero tú tienes que hacer algo. No tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Es tu responsabilidad llevar el Evangelio a tu casa, a tus hijos, a tu esposa, a tu colegio, a la universidad. Es tu responsabilidad. Sirve a los demás para construir el reino de Dios, recordando que Dios peleará por nosotros. Para terminar, quiero leer Isaías y quiero que lo busquen conmigo. Isaías capítulo 26. No tengan miedo, dice el enemigo. Isaías 26, versículo 13. Tú guardarás, una referencia a Dios, tú guardarás, Señor, en perfecta paz a todos los que confían en ti. ¿A quiénes guardará el Señor? A aquellos que han puesto su esperanza, su confianza en Él. A todos los que concentran en ti sus pensamientos, tu corazón y tu mente saturada con la verdad. Colosenses capítulo 3, que el Espíritu, que la palabra de Dios llene tu corazón. Efesios dice que el Espíritu llene tu corazón. ¿A quiénes guardará Dios? A los que ponen y concentran en ti sus pensamientos. Versículo 4. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. El temor, el desánimo en los corazones de los creyentes es porque no está confiando en que Dios es la roca eterna, inconmovible. Por eso estamos luchando más con misticismo y fábulas en la vida cristiana, porque no estamos confiando en el carácter de Dios. Él es la roca inconmovible. Si tú estás sobre la roca, la garantía es que la roca sigue siendo eterna, todopoderosa. Van a venir la oposición, van a venir las crisis, pero la roca sigue siendo eterna e inconmovible.
Juan capítulo 10. Jesús diciendo, Dios me ha entregado a sus hijos, sus ovejas, las ha puesto en mi mano. Y Él dice, de mi mano y de la mano de mi Padre, nadie las puede arrebatar. Puede venir la persecución, va a venir la persecución. Pon tu mirada en el carácter de Dios. Estás seguro en Él. El Salmo 27 dice, Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jesús es la fortaleza de mi vida, ¿de quién habré de atemorizarme? Él es la seguridad. ¿Tú quieres una respuesta para la guerra espiritual? Cristo es suficiente. No necesitamos más. Necesitamos regresar a la Escritura para que la Escritura nos muestre la corrupción en nuestros corazones, el pecado en nuestros corazones, para vivir en la libertad de Dios. Jesús dijo, Juan, si Él te ha hecho libre, en verdad eres libre. Necesitamos vivir bajo esa libertad en Cristo Jesús. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen en el Señor, siempre en el Señor. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Esa es la sabiduría espiritual que necesitamos para la guerra espiritual. Confíen en el Señor. Amén. Señor, te agradecemos su bondad y su misericordia, mi Señor. Gracias por su palabra, mi Señor. Gracias, Dios, porque has quitado, Señor, engaños, mentiras en nuestros corazones, Señor. ¿Cuánto mentira hay en nuestros corazones que estamos viendo una distorsión del Evangelio, una distorsión de tu carácter, una distorsión de tu suficiencia, Señor? Pero revélanos por medio de tu Escritura, Señor. Tu palabra dice que la palabra de Dios es suficiente para enseñarnos y corregirnos de lo que estamos mal, encaminarnos en el lugar correcto. Es la luz, es la lámpara, es el fuego que ilumina, Señor, el camino correcto. También tu palabra enseña que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Señor, perdónanos por vivir con temor, Señor, por las consecuencias del Evangelio. Queremos las bondades del Evangelio, pero no queremos morir por el Evangelio. Así, mi Señor, gracias por su bondad, su misericordia. Que cada uno de nosotros tomemos en serio, Señor, la Escritura. Que cada uno de nosotros podamos vivir bajo esa Escritura. Que seamos piadosos en nuestra forma de vivir. Aun cuando venga la oposición, podamos confiar y decir, en mi Señor estamos seguros. Él es la roca de salvación. ¿De quién voy a temer? ¿Quién me puede atemorizar? Estamos seguros en la roca eterna. Gracias, mi Señor, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. En tu nombre oramos, Señor. Amén.